Bienvenido, estamos con Franco Gamboa, la señora Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, y Fabricio Góngora, también abogado constitucionalista, analista político. Franco, ¿verdad? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿podemos analizar el caso del movimiento Tercer Sistema? Porque la señora Maciel Terrazas ha dicho de que posiblemente pida la suspensión de las elecciones. Correcto. Y hay que tomar en cuenta algo más. Ella ha señalado que continúa siendo víctima de amenazas e intimidación. ¿Sería una víctima de acoso y hostigamiento político, señora Dina? Podría ser más tratándose de una militante de un partido político, ¿no? Y precisamente cuando presentó ella su amparo constitucional, también hacía referencia que prácticamente lo que habían hecho con ella era una violencia política porque la sacaron de su partido político sin un debido proceso. Y eso es lo que ha reconocido de pronto la Sala Constitucional, y a raíz de eso, bueno, y otras situaciones que también ha planteado, la Sala Constitucional le ha dado la razón a doña Maciel Terrazas, ¿no? Indicándole que retoma su militancia en el partido político MTS, pero además el Congreso en el cual se han elegido dirigentes nacionales, pues queda prácticamente nulo, y ella podría volver a haber participado como al cargo de dirigente nacional del partido político MTS. Bueno, y en esta jornada la escuchábamos a doña Maciel y decía todos esos argumentos, y evidentemente yo le veo, y con la experiencia que de pronto hemos tenido en la defensa de los derechos de las mujeres que están en política, lo que han hecho con doña Maciel Terrazas es violencia política, porque no ha habido un debido proceso previo a quitarle la militancia del partido político. Es violencia política en contra de la señora Maciel. Acabamos de escuchar. Sí, lo acaba de decir Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Permítame, porque está con nosotros también César Siles, ministro de Justicia. Va a darnos algunos detalles de lo anunciado ayer justamente en una conferencia de prensa y esta denuncia presentada en contra del expresidente Evo Morales. ¿Ya se han hecho todos los sobrados? Ministro, buenas noches. Gracias, Miriam. Sí, buenas noches. Se presentó la denuncia el día de hoy, como habíamos anunciado ayer. Es un bloqueo criminal, sin duda. Está afectando derechos de todos los bolivianos y bolivianas, de grupos vulnerables, de enfermos. Están prohibiendo y impidiendo el paso de ambulancias, de cisternas, de alimentos. Son 8 delitos los que hemos denunciado. Corresponde ahora al Ministerio Público, en los plazos que le da la ley, poder admitir esta denuncia, designar una comisión de fiscales e iniciar la etapa de investigación propiamente, ¿no? Entre los delitos que se han denunciado, el más grave, por su connotación y por su pena, es el delito de terrorismo, pero también están otros como instigación pública a delinquir, estos atentados, porque el impedir el libre tránsito, el impedir el paso de ambulancias, también se tipifican como delitos en el Código Penal, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra los servicios de transporte, contra los servicios públicos, y también un delito, he escuchado que están hablando del proceso eleccionario, que precisamente es un delito electoral, que está en la ley del régimen electoral, el delito de obstaculización de procesos electorales, que se acomoda claramente a lo que está pasando en el país estos últimos días, y un delito último que se relaciona con la desobediencia de resoluciones constitucionales. Reitero, miren, esperemos que el Ministerio Público actúe con la debida celeridad, pueda asignar la comisión de fiscales, admitir esta denuncia, para que nosotros podamos aportar todos los elementos de convicción que hemos podido recolectar hasta ahora. Ministro, Luciana le habla y muchas gracias por darnos estos detalles de la denuncia que se ha presentado por estos 8 delitos que usted nos aclara. Muchas personas y diferentes sectores han cuestionado que, por ejemplo, ¿qué efecto va a tener esta denuncia si cuando ya desde hace meses se tiene una orden de aprehensión contra Evo Morales que no se ha puesto en marcha? Y por otro lado, ¿están garantizadas las elecciones? ¿Qué actitudes va a tener el gobierno o acciones en todo caso para poder garantizar el proceso de elección? Sobre lo primero, Luciana, buenas noches. Buenas noches. El delito por el cual se ha emitido un mandamiento de aprehensión, primero por la Fiscalía y luego una resolución de aprehensión por el juez en Tarija, es un delito diferente, es un proceso aparte, es un delito por trata de personas. Este es un delito por otro tipo de delitos, este es un proceso por otro tipo de delitos, es un proceso que está iniciando el día de hoy, corresponderá al Ministerio Público promover las diligencias,
las pericias que sean necesarias, porque parte de nuestra denuncia, por ejemplo, es el audio que se ha presentado en las últimas horas y está difundiendo masivamente, y será el Ministerio Público definitivamente el que determine el curso de esta investigación. Sobre la segunda pregunta, precisamente una de las formas de que el órgano ejecutivo pueda cumplir su compromiso, que lo ha hecho público y oficial en varios encuentros con el órgano electoral, especialmente de garantizar las elecciones, es suministrar los recursos suficientes para su realización, a pesar del bloqueo de la Asamblea, es realizar lo que esté a nuestro alcance para poder cumplir con la aprobación de las leyes que habíamos comprometido. Todas están en este momento en la Asamblea Legislativa, es una tarea de la Asamblea Legislativa. Entiendo que el día de hoy o ayer ha sido aprobada la del TREP, por ejemplo, y es un avance. Y tercero, también utilizar todos los medios legales, sentar denuncias, exigir actuaciones del Ministerio Público para evitar que este tipo de hechos, bloqueos criminales, anuncios de cerco criminales, puedan interrumpir el proceso eleccionario. Bien, ministro, le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Gracias, Luciana. Que le vaya muy bien. Conversando con nosotros César Siles, ministro de Justicia. Sigamos con nuestro panel de expertos. Exactamente, y voy a preguntarle a Franco Gamboa. Pareciera que deberíamos ingresar ya en una etapa un poco más tranquila, abocarnos a la carrera electoral, pero vamos a tener muchos tropiezos. Pambol también ha señalado de que, obviamente no está de acuerdo con que le hayan quitado la personería jurídica, pero va a movilizar gente. Así es, y lo sorprendente en el caso del MTS, de Pambol, de la participación de Andrónico, del propio MAS, es cómo los partidos están tremendamente debilitados por dentro. Si no hubiera sido el Tribunal Supremo Electoral que los obligó prácticamente a hacer su congreso, a aprobar sus estatutos, a renovar las dirigencias, estos partidos jamás hubieran hecho absolutamente nada. Si nosotros hiciéramos también una lista de los delitos o de los problemas y falta de institucionalidad que tienen, prácticamente todos los partidos han violado una serie de normas de la ley de organización política. Entonces, desde este punto de vista, lo que hay que ver claramente en este proceso electoral es que los partidos políticos están yendo en calzoncillos a esta elección, ¿no? No saben cómo protegerse internamente, hay escándalos, entre ellos mismos se pisan la manguera, hay facciones, divisionismo, caudillismo, porque finalmente lo del MTS, sí, es muy probable que haya violencia política, pero lo que también es incuestionable es cómo tienen un caudillo y si no tienen, buscan otro, en el caso de Andrónico, ¿no? El caudillo no responde ni a la estructura orgánica, ni al programa político, ni tampoco a un respeto de largo plazo en la estabilidad electoral, en el calendario y finalmente en las opciones de alternativas claras que tienen que ofrecer a la sociedad civil. Lo que ofrecen, ¿qué es? Incertidumbre, miedo, amenazas y bueno, todo lo que nosotros estamos sufriendo en este momento. Mauricio, ¿qué piensas tú, por favor, de todo lo que está sucediendo con el tablero político que va y viene, que se mueve por todo lado? Y no solamente hablábamos de sectores de izquierda, sino también de la misma oposición. Bien, Luciana, buenas noches a todos. Para dar un poco de certidumbre y claridad, hay que referirnos en materia jurídica qué es lo que ha pasado el día de hoy. El día de hoy se han emitido autos constitucionales. ¿Qué son los autos constitucionales? Son una de las 3 formas por el cual el Tribunal Constitucional puede pronunciarse, llamémoslo así. Los autos constitucionales se dan durante la tramitación de un proceso constitucional, ya sea de admisión, rechazo, enmienda, complementación o cualquiera de esta naturaleza, ¿sí? Partiendo de esa premisa, ya lo habíamos advertido en la anterior oportunidad vinculado a lo que podría recaer la responsabilidad política institucional del Tribunal Constitucional para con los partidos. En este caso hablamos del MTS propiamente dicho y el Pambol. En estas circunstancias se han emitido 3 autos constitucionales. El primero, que vincula a una suerte de lo que se ha debatido, de que se mantendría la resolución por el cual se habría cancelado la personalidad jurídica Pambol. Esto nos deja entrever entonces que se está, por así decirlo, precautelando, ¿no? Salvaguardar los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en este caso de los interesados. En el caso del MTC son 2, una acción de amparo constitucional y una acción de cumplimiento. Y de manera clara y sencilla podemos señalar que simplemente están determinando que el Tribunal Supremo Electoral pueda y determine la habilitación de este candidato, independientemente de cuál sea,
y esto tiene que seguir para adelante. Lo importante es que hay que entender que todo esto tiene que estar en estricto sentido con lo que es el principio de preclusión en materia electoral. Señora Dina, ¿quién está mandando en este momento en todo este embrollo con quienes han perdido su personería, quienes todavía la mantienen? No sé qué va a pasar con el PDC, por ejemplo, ¿el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Constitucional Plurinacional. Y ya lo habíamos dicho anteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha convertido en un suprapoder que está por encima de los 4 poderes que tenemos en el país: órgano electoral, órgano ejecutivo, legislativo y el judicial, porque el Tribunal Constitucional es una institución del órgano judicial, ¿no?, que parte de esa situación. Entonces, mire, nada más como referencia le voy a leer este auto que ha sacado el Tribunal Constitucional respecto al PAMBOL, y en la parte ya dispositiva dice: declarar al lugar la medida cautelar impetrada, es decir, solicitada por el Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, se dispone, dice, la suspensión de los efectos jurídicos de la resolución 140-2025 del 26 de mayo, dictada por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz. Es decir, lo que ha declarado o lo que ha dictado la Sala Constitucional, dándole la razón al PAMBOL, ya, se suspende. Eso es lo que dice esto. Hasta que este tribunal, o sea, el Tribunal Constitucional, previo sorteo, dicte sentencia constitucional plurinacional en revisión de la presente causa, y como consecuencia, además le dice lo que tiene que hacer al tribunal: se mantiene vigente la resolución del TC, resolución JUR 031 de 7 de mayo, que dispuso la cancelación de la personalidad jurídica de la organización política Partido de Acción Nacional Boliviana. Si hacemos el análisis aquí, el doctor Fabricio de pronto y también aquí Franco, vamos a coincidir seguramente que el Tribunal Constitucional Plurinacional está dando las directrices al Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿no es el Tribunal Supremo Electoral el culpable de aquello? Porque ha esperado que el Tribunal Constitucional le diga qué tiene que hacer. Por supuesto que sí, Miriam. Hay que recordar y reiterar que los amparos constitucionales se presentan evidentemente ante las salas constitucionales. Una vez que sale la resolución del amparo constitucional, es de cumplimiento obligatorio. ¿Y qué se ha hecho desde el 7 de mayo pasado en el caso del PAMBOL? Estoy diciendo, hasta la fecha. No se ha hecho absolutamente nada, salvo enviar esta solicitud de medida cautelar para protegerse los vocales. O sea, no han cumplido ni siquiera el amparo constitucional que ha salido de esta Sala Cuarta de La Paz, y ahora el Tribunal Constitucional interviene, ¿no? Y le dice lo que tiene que hacer. Ya le dice, le vamos a dar las medidas cautelares porque ustedes lo están pidiendo para proteger o salvaguardar algunos derechos que podrían ser lesionados más adelante, pero le dice, queda vigente la resolución de la resolución 31 que ha determinado la cancelación del partido político PAMBOL. Esa es la situación, o esta determinación que toma el Tribunal Constitucional Plurinacional no debería haberse ni siquiera escrito, porque se supone que la medida cautelar es a partir de ese momento en adelante. Entonces aquí lo que está haciendo el Tribunal Constitucional Plurinacional es prácticamente le da las directrices para el actuar de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. 1. 2. Estas medidas cautelares definitivamente deberían empezar a preocupar particularmente al mundo jurídico, porque de pronto se están utilizando este tipo de acciones cuando ya una sala constitucional ha dictado resolución. Esa resolución sobre un amparo constitucional es de cumplimiento obligatorio. Ahora, por ejemplo, se ha visto que en esta jornada también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el movimiento Tercer Sistema. De igual manera han solicitado una medida cautelar y les ha otorgado la medida cautelar, pero además le dice, regístrese a los candidatos, ¿no? Le da la directriz al Tribunal Supremo Electoral, cuando el Tribunal Supremo Electoral debe actuar en el marco de las competencias que tiene, debe resolver los conflictos que llegan hasta la Sala Plena referidos a partidos políticos, referidos a candidatos, referidos al proceso electoral. Entonces, lo que está haciendo en este momento el Tribunal Constitucional, hemos revisado ya este auto constitucional que es una norma muy inferior a lo que puede ser una resolución de Sala Constitucional y mucho más una sentencia constitucional, está muy por debajo. Aquí lo firma la magistrada presidenta, dice Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.
magistrada autoprorrogada. Lo firma el magistrado René Iván Espada Navia, magistrado autoprorrogado. Y lo convocan también para esta sesión seguramente al doctor Ángel Edson Dávalos, magistrado elegido en el mes de diciembre último. Y este magistrado Ángel Edson Dávalos dice, no resuelve a favor, dice, presenta voto aclaratorio. No dice, no presenta ni disidencia, tampoco presenta acuerdo, presenta un voto aclaratorio que seguramente tendrá algún sustento interno, no lo vemos aquí en el auto, pero que nos hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho don Ángel Dávalos respecto a esta situación de la medida cautelar que se ha presentado luego de una resolución constitucional? En ninguna parte, no sé si aquí el doctor por ahí me puede ayudar a disolver esta duda que por ahí se me plantea, si en el Código de Procedimiento Constitucional existe la posibilidad de presentar medidas cautelares luego de que ya una sala constitucional ha dictado resolución. Yo tengo esa duda y de verdad en algún momento hay que volver a revisar, habrá que volver a revisar seguramente el Código de Procedimiento Constitucional para que no vaya generando jurisprudencia. Ahora que si se podría hacer, pues ahí podríamos estar. A ver, Fabricio, lo escuchamos. A ver, es interesante la pregunta. La ley 254 en su artículo 34 establece la naturaleza de las medidas cautelares. Las medidas cautelares se pueden pedir por parte o los propios jueces, en este caso vocales, podrían pedirlo. Es decir, a petición de parte o de oficio. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son aquellos instrumentos procesales por los cuales se pretende salvaguardar un derecho que pueda ser transgredido, ¿no? Y que pueda ser provocado por un daño irrevocable e irreversible. Se habla también de la verosimilitud del derecho cuando se aparenta la existencia de un derecho. En este sentido, sí, las partes dentro de un amparo constitucional o de un recurso de defensa tienen la facultad de poder pedir una medida cautelar, inclusive posterior a la resolución de una resolución constitucional, y se valorará en su momento, como es el caso, en un auto constitucional, si se le admite o se le deniega esta medida cautelar. Pero eso sí tengo que comentarte, Miriam y Luciana. Lo que hoy vemos son autos constitucionales, no es una sentencia constitucional. ¿Esto qué significa? Que podría ser revertido, pero no quiero generar incertidumbre. Lo cierto es que cuando se dan las medidas cautelares, son pocas las ocasiones en las cuales se pueda revertir en una sentencia constitucional lo que ya se considera una medida. Claro, porque ya se está admitiendo que hay un derecho que podría ser vulnerado, ¿no? Se entra en un análisis, en un raciocinio por el cual se pretende entender ese extremo. Bueno. Pero si me permite nada más la preocupación, sí. Lo que indica este auto constitucional es que va a dictar sentencia, dice, cuando se haga el sorteo de la causa. Todavía no ha sido ni siquiera admitido esta revisión del amparo constitucional. Entonces todavía el movimiento Tercer Sistema. No, estamos hablando del PAMBOL. De PAMBOL, no, perdón. PAMBOL. O sea, todavía no se ha admitido la revisión del amparo constitucional en el Tribunal Constitucional y no se sabe hasta cuándo lo van a hacer. Lo van a hacer pronto. Bueno, ellos se han comprometido a hacerlo pronto. Pero ¿qué tal si pasa como en el resto de los casos? Se espera un año cuando ya las elecciones hayan pasado. Claro. Entonces, en este momento hay un alto riesgo definitivamente de que el PAMBOL no vaya a participar del proceso electoral elecciones 2025. A ver, con relación al PDC, has hablado de facciones. Es evidente que en el PDC hay dos facciones. No se llevan bien, no llegan a un acuerdo y está en riesgo ahora la candidatura de Rodrigo Paz. Yo considero que prácticamente ya se ha caído la candidatura de Rodrigo Paz, porque lo que necesita un proceso electoral es la participación de partidos que den la cara, pero de manera homogénea. Cuando ya hay divisionismo, ya hay facciones, va a ocurrir lo que ha ocurrido dentro del MAS, ¿no? Andrónico por un lado, los arcistas por otro, Evo por otro. Entonces, esas condiciones ya destruyen el partido, afectan la campaña, afectan los candidatos y obviamente confunden a la población respecto a cómo va a orientar el voto, porque se supone que los partidos tienen una correa de transmisión con sus candidatos, hay respeto, hay legitimidad y en este caso no hay nada, no hay legitimidad, no hay respeto a la institucionalidad interna de los partidos ni nada, ¿no? Entonces, esto es un caos, pero yo también quisiera decirle a los expertos aquí, abogados, ¿no? Que el tema de las medidas cautelares se entiende, cualquier ciudadano entiende lo que son las medidas cautelares, solo que en este caso están distorsionando también
lo que son los derechos electorales de todos nosotros. Nosotros queremos participar abierta, tranquila, pacífica y libremente en las elecciones de agosto. Pero las medidas cautelares y estas interpretaciones extrañas de la Constitución, los derechos políticos, se circunscribe a un pequeño y reducido número que están generando sobre todo caos. Y este caos debe resolverse en función de los intereses mayores. Y los intereses mayores y supremos es el conjunto de la población y la soberanía del pueblo, que somos todos nosotros. Las medidas cautelares no pueden estar por encima del derecho electoral de todos nosotros de participar, elegir y resolver pacíficamente el cambio de gobierno en agosto de este año. La última consulta, ¿con sí o con no, señora Dina, por favor? ¿La CIDH tiene la potestad de ordenarle al Tribunal Supremo Electoral qué hacer en caso de que le pidan algo? La CIDH no es están en el ámbito internacional y lo único que podría hacer la CIDH es recomendar al Estado. Nada más. Al Estado. A propósito de las medidas cautelares que ha pedido también la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. No, seguramente va a llegar esas medidas cautelares ante el CIDH, como han dicho ellos, y el CIDH va a preguntar al Estado si le están otorgando las medidas de seguridad a los señores vocales o al proceso electoral. Simplemente es eso. No podría darles claro, medidas de seguridad a los vocales, y me parece una situación que ha salido al margen. Yo creo que si los vocales en el pasado, habían los vocales o los magistrados que han sido designados como don Huáscar Cajías, por ejemplo, difícilmente iba a pedir, por favor, señores CIDH, protéjanme, están en riesgo mi vida. No me parece correcto, pues el Estado tiene que responder por la seguridad de los vocales o las autoridades que en este momento están trabajando en el órgano electoral. Señora Dina, gracias por estar con nosotros. Fabricio y Franco igual, muchas gracias. Lo importante es poder hablar y analizar un poquito más todo lo que está pasando, porque bueno, se hace un lío en la cabeza, ¿no? Y la persona que está allá viéndonos igual, en este momento debe estar totalmente confundidos. Gracias por haber venido.